Esta revisión es cortesía de PhoneFix, una compañía dedicada a vender herramientas directamente desde China. PhoneFix es una tienda mayorista en línea de accesorios y herramientas profesionales para reparación de teléfonos. Aquí encontrarás herramientas a muy buen precio y de buena calidad, como microscopios, cautines, estaciones de calor, separadoras de PCB, programadoras, además de consumibles y mucho más. Si te interesa adquirir algún producto, puedes checar en la descripción del video y ahí encontrarás toda la información de esta página web en China. Bueno, vamos a ver qué es lo que contiene la caja. Nos incluye el cable de la alimentación, una pequeña advertencia: 220 no necesita, pero aquí trae para ajustar la 110, o sea que esta es 110 120. Entonces nos va a incluir los moldes de la serie 13, los de la serie del X al 11, los módulos de la serie 14 y los módulos de la serie 12. Entonces nos va a servir para serie 14, 13 y de esta. Entonces esto es lo que trae aquí la planchita. Entonces nos va a servir para iPhone X, XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12, 12 mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max, y 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max. Entonces tenemos toda la serie del iPhone X hasta el 14 Pro Max. Ahora, bueno, aquí tenemos estos sujetadores que nos van a servir para sujetar las placas, y también incluye la versión esta universal para los Android. Es que aquí no se mete por acá. Bueno, entonces trae un sistema de imán para que se sujete. Entonces podemos cambiar rápidamente de planchas. Bueno, una vez que nosotros la prendamos, tenemos que seguir los ajustes que marca aquí para poderlo ajustar a 110. Entonces sería dejar el botón presionado de la flechita para abajo, que sería mientras lo prendes, y ya va siguiendo las instrucciones para ajustarla. Yo aquí ya la ajusté. La pusimos a una temperatura de 100 grados, y cuando llega a la temperatura empieza a pillar. Vamos a poner una plancha, porque como ahorita, como no tiene la plancha, no detecta el termistor que ya alcanzó la temperatura, pero una vez que alcance la temperatura va a empezar a pitar. Entonces ahí pita dos veces de que ya llegó a la temperatura deseada, y aquí ya la va a mantener la temperatura. Entonces nosotros ajustamos, por ejemplo, aquí unos 120. Entonces cuando llegue a 120 va a pitar dos veces para indicarnos de que ya estemos atentos, porque ya alcanzó la temperatura ajustada.
Bueno, pudieron ver que ahí pitó cuando ya alcanzó la temperatura ajustada. Después de unos segunditos. Ahora vamos a hacer las pruebas separando una placa para ver los tiempos, todo eso, y ver qué tal funciona. Entonces continuamos con el video más adelantito, pero primero vamos a ver un poquito las especificaciones técnicas y al final vemos la revisión y las conclusiones. Bueno, vamos a ver un poquito las características de esta plancha inteligente. Aquí podemos ver que va a tener una alarma para cuando llegue a la temperatura ajustada nos va a pitar. Tiene una amplia área de calentamiento que nos sirve para Android. Un display digital para poder ver las temperaturas que ajustemos. Nos va a calentar desde 100 grados hasta 250 grados. Y los módulos van a ser actualizables para cuando salgan nuevos modelos como el iPhone 15. Y pues las bases se intercambian muy rápidamente gracias a su sistema de imán. Ahora vamos a ver, por ejemplo, aquí cómo se acomodan las lógicas en la plancha. Y también nos va a incluir lo que es el módulo universal, el módulo para las series X al 11, los módulos para la serie 12, el 13, el 14. Y acá vamos a ver cómo se ubican en la placa, cómo se van a acomodar. Entonces aquí podemos ver la serie X, la XS, XS+, la serie 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Y acá tenemos cómo se va a ajustar la serie 12 mini, la 12 Pro Max y lo que es la 12 normal y 12 Pro. Y aquí en las series 13 tenemos el 13 mini, el 13 Pro y 13 Pro Max, para que se den una idea de cómo van ajustadas, o mejor dicho puestas. Y en el 14 Pro, 14 Pro Max, el 14 Plus. Y como dijimos ya, pues tiene un sistema de imanes para que sujeten esas planchitas. Y acá vamos a dejarle por último las especificaciones de sus medidas. Y por ejemplo, aquí vamos a poner, vamos a encontrar que trabaja para 110 y 220. Y vamos a hacer las pruebas ahorita separando una placa para ver la separación. Entonces continuemos con el video. Bueno, aquí vamos a hacer la prueba para abrir este equipo con esta plancha. Las planchas son intercambiables. La intercambia muy rápido, la vamos a intercambiar así. Ponemos otra. Agarramos otra. La podemos quitar con este sistema de imán. Aunque aquí lo hubieran dejado un poquito más ancho para que quepa más mejor el dedo. Aquí tenemos la universal. Vamos a abrir este iPhone 11. Vamos esto por acá para que no nos estorbe. Vamos a prenderla. Vamos a ajustar a 190. Aquí nos va a pitar cuando llegue a 190 y le ponemos este sujetador para que sujete la placa. Así para que no se nos mueva. Para que cuando levantemos, ahí lo sostenga. Vamos a ver aquí. Aquí sería cuestión de practicar con diferentes placas, checar los tiempos. Por ejemplo, con la serie 12, ajustar unos 230. Yo uso 220, 230. En la otra precalentadora que uso, sería usar algo similar. Ya ustedes pueden hacer pruebas con otras temperaturas. Ay, se me olvidó quitar las esponjas. Uy, qué burro. Se me olvidó quitarle las esponjas, ya se quemaron. Este es un equipo que no ha sido abierto, pues se me olvidó quitarle las esponjas. Vamos a quitárselas.
Vamos a quitárselas a estas mugres. Bueno, ya sí lo dejamos. Todavía falta la de acá abajo. Vamos a quitársela de una vez. Aquí vamos a checar cuando llegue a 190, nos va a pitar y ya nos ponemos truchas. Pero aquí ya se mueve poquito. Aquí ya se lo puedo quitar porque ya se mueve, como ven. Ya pito que llegó a los 190, vamos a quitarlo. Aquí ya lo podemos despegar como si nada. Aquí ya apagamos y lo podemos poner en otra parte para que se enfríe. Me hubiera gustado que, por ejemplo, bueno, vamos a quitarlo primero para que no se sobrecaliente. Aunque, como les decía, me hubiera gustado que tuviera ventilador, pero no lo trae. Aquí podemos checar. Bueno, la cámara ya la tenía en el microscopio. Vamos a checar cómo quedó el equipo. Aquí podemos ver que se quitó perfectamente. No se voló ningún pad. Aquí pueden ver que la precalentadora pues hace su chamba. Se me olvidó checar el tiempo. Aquí estuvo corriendo el tiempo. Y más o menos fue 2:20 lo que se abrió. 2 minutos y medio. Ahorita le paré el tiempo y me acordé apenas. Le puse el timer para checar cuánto se tardaba. Se tarda más o menos lo mismo que mi otra precalentadora. Así que está más o menos. Habría que probar con un iPhone 12 y probar con otras placas, pero si hago pruebas se va a hacer muy largo el video. Vamos a ver, para no hacer tanta edición. Mis conclusiones son: es una precalentadora que cuesta como $75 por el precio que cuesta. Yo digo que vale la pena porque está muy barata. Vamos a encontrar aquí en un precio, aquí en la página de PhoneFix. Déjenme checar el link. Acá tenemos, por ejemplo, el precio. Cuesta $74 más unos 30 de envío, más o menos. Va a costar como $100, 105 más o menos. Pero es una muy buena alternativa para que los que no tienen precalentadora, que apenas van a ir comenzando, si quieren comprar una precalentadora que les sirva desde iPhone X hasta el 14 Pro Max, es una buena inversión. Así, mientras empiezan a abrir equipos, pues tenemos que hacer más pruebas, pero por el precio vale la pena este producto. Como yo ya tengo otra precalentadora, pues yo uso la otra, pero mi opinión es que vale la pena. La recomiendo. La ventaja es que está barata. Tiene estos sujetadores que nos van a permitir sujetar ciertas placas, pero no en todas nos va a funcionar. Como en el iPhone 13 no trae cómo sujetarse. En la parte de arriba no tiene por dónde sujetarse. Tendría uno que sujetarlo con unas pinzas para separar. O sería cuestión de hacer pruebas con las demás placas para poder ver si nos sirve. Ahí tenía placas para hacer pruebas, pero se me iba a hacer muy largo el video. Más adelante hago otro video con una actualización con todos los modelos
Espero que les sirva el video. Espero que sí. Si es así, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos, activa la campanita para cuando suba un nuevo video les notifique y estaremos subiendo nuevo contenido próximamente. Ya tenemos todo listo para comenzar a subir videos de forma continua. Entonces suscríbete, activa la campanita para que te notifique cuando subamos un nuevo video y nos vemos en el próximo video. Yo soy Rafael Martínez para Rubalab, soluciones en iPhone y Data Recorder. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye.